Óleo. Manchado de planos. Los grandes maestros de la pintura como Van Eyck, Rembrandt y Velázquez desarrollaron distintas técnicas para dar un aspecto más expresivo y más real a sus creaciones. Una de estas técnicas es el manchado de planos, con la que se consigue el efecto de profundidad de campo. Este recurso permite situar los elementos de una composición en el espacio, con lo que se crea un efecto tridimensional. Para desarrollar estas técnicas son necesarios los propios materiales y herramientas que se utilizan para trabajar el óleo. Se propone a continuación el desarrollo de un bodegón como ejercicio de tratamiento de planos. Con un pincel previamente aguarrasado para que el color rojo se expanda fácilmente, se pinta con un trazo rápido y directo el esbozo de la naranja. Con trazos azules y otros más oscuros, se esbozan los dos jarrones. Después se traza una forma esférica con un color verde para esbozar la manzana. Tras pintar la naranja de un tono rojo vivo, se pinta la primera jarra en azul claro y la superficie en azules más oscuros. El fondo se pinta con tonos ocres y la jarra de barro en color marrón apagado. La manzana se pinta con diferentes tonos verdes mezclados con blanco. Se puede observar que debido a los diferentes niveles de la superficie, los objetos más distantes aparecen más altos, más difusos y menos trabajados, con lo que se consigue una sensación de lejanía. Con un nuevo bodegón, se inicia una práctica para trabajar el contraste y la separación entre los distintos planos de una composición. Tras el esbozo, se pinta el primer término con tonos muy contrastados y empastados. En este caso, se representan los pinceles con tonos de rojos, ocres y azules muy densos. El fondo se pinta con un azul intenso. En el óleo, las formas del primer término deben ser muy perfiladas. Las formas del segundo término deben ser solo insinuadas, con pinceladas sueltas que se mezclan con los colores del fondo. Siguiendo el bodegón, se representa el fondo con un tono ocre amarillento. Con diferentes mezclas de amarillo, verde y blanco, se pintan las manzanas. El contorno de las manzanas, al estar en segundo término, se desdibuja mezclándolo con el fondo. Para ello, se aplican algunas pinceladas que se funden con la pintura fresca.
De este modo, el efecto visual de desenfocado del segundo término acentúa la sensación de profundidad. Los pinceles del primer término se retocan con colores empastados y pinceladas de blanco para los brillos. Para este ejercicio se ha creado un bodegón que permite aplicar fácilmente los conocimientos aprendidos sobre la situación de los planos en un cuadro. Se traza un primer encaje con carboncillo, que es una perfecta ayuda para el trabajo de representación de los planos de profundidad y que además facilita la distribución de los elementos del bodegón sobre el lienzo. Se debe procurar que el encaje sea conciso y la simetría de los elementos esté bien definida. Se trazan al mismo tiempo las líneas de base sobre las que se apoyan los elementos dentro del encuadre, siempre desde el punto de vista del pintor. A continuación, se pasa al manchado de los diversos elementos, empezando por la botella del primer término. Desde el principio se reservan los brillos de todos los elementos del cuadro. Se continúa manchando con diferentes tonos según el modelo. Se mancha el fondo de la derecha con un tono violáceo muy intenso. El fondo de la izquierda también se pinta con un tono violáceo, pero más azulado. Se concluye este primer paso insinuando con diferentes tonos pardos las sombras de la tela del primer término. Después se pintan las manzanas con una mezcla de amarillo, verde y blanco. En este momento se acaba de pintar toda la jarra, que está en primer término. En el cuerpo de la jarra se trazan nuevos planos de color y se perfilan las curvas. Se acaba de pintar el fondo ajustando los contornos. En el plano central del cuello de la botella del segundo término se aplican unas pinceladas largas y verticales.
En este momento se puede fundir esta botella sobre el fondo, pasando repetidamente el pincel sobre el contorno y desdibujando el trazo inicial. Finalmente, se puede aplicar un último empaste en las manzanas con el fin de realzar el primer término y separarlo del fondo. A modo de recordatorio, se resumen los puntos más importantes. Un cuadro se divide en distintas zonas o planos de situación. El plano principal ha de estar más definido y dominar sobre los demás. En el segundo término, los planos carecen de detalle y contraste y han de estar más desdibujados. Las distintas caras de un objeto en una composición constituyen planos distintos que se plasmarán con pinceladas específicas para cada uno.